tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Sánchez Mariscal, committer de Micronaut, que es un framework que dicen que es ultra rápido y ligero para microservicios. Vamos a hablar de rendimiento, consumo de memoria y cómo hacer que nuestras aplicaciones sean mucho más eficientes sin sacrificar funcionalidad. Pero antes de nada, ¿quién es Álvaro? Bueno, hola Guille, hola a todos los que nos escucháis. Y pues nada, yo trabajo en lo que es el framework como un committer en el proyecto y mi función, pues bueno, yo participo en varias áreas, están muchas relacionadas con el tema de la build, como por ejemplo el plugin para Maven y para Gradle, acciones internas y luego también ayudo bastante en la adopción interna del framework dentro de nuestra empresa Oracle. Y luego, bueno, otra de las funciones que tengo también, algo así como DevRel o algo así. No soy un DevRel, yo soy un comité, siempre lo digo, no, pero bueno, sí que me gusta pues participar en este tipo de charlas o ir a conferencias. Falta decir, los de DevRel trabajan menos, ¿no? Oye, una pregunta, ¿cuánto llevas en esto de Micronaut? Pues yo llevo desde el principio. Nosotros esto lo empezamos en el año 2000, en el año 2016, si no recuerdo mal. Los que estamos haciendo Micronaut que somos los que estamos haciendo Grails, que era, bueno, sigue siendo un framework que estaba basado en Groovy, Spring, Hibernate. Pasamos más de 10 años haciendo Grails. Aprendimos un montón de cosas sobre cómo hacer un framework, sobre qué cosas necesitan los usuarios, cometimos errores y sobre todo nos dimos cuenta que cuando estás haciendo un framework, claro, tú piensas que Grails empezó en el año 2000, de 2008, por ahí, una cosa así, o 2006, ya no me acuerdo, 2006, 2007. El tipo de aplicaciones que se hacía en ese momento no tiene nada que ver con el tipo de aplicaciones que se hace actualmente. Por eso lo que hicimos en 2016 cuando empezamos con Micronaut fue empezar de cero. Y bueno, yo llevo desde el principio. Realmente estábamos en una empresa independiente y ahora a día de hoy pues la mayor parte de los comités trabajan para Oracle. Oracle Labs, una buena división dentro de la compañía. Tenemos la suerte de que te tenemos a ti aquí en España, pero también tenemos a uno de los creadores, a Graham Rocher, que vive en el norte, ¿no? Eso es, tenemos a Gran Rocher y bueno, está Sergio también, un compañero que está en Guadalajara, así que ahora somos tres en España. Qué bueno. Oye, ¿por qué no antes de meternos en tecnicismos, así pensando un poco un segundo? Porque si una aplicación tarda un poco más en arrancar o usa más recursos, ¿realmente es un drama? ¿O es solo cuando lo notamos cuando está en producción y el jefe dice, oye, ¿por qué la factura de la nube está por las nubes? Nunca mejor dicho. ¿Por qué debería importarnos todo esto a un desarrollador promedio en la industria? Claro, es un tema que además yo cuando siempre hablo de las ventajas que tiene utilizar este framework frente a otros, siempre hablo de las métricas de tiempo de arranque y consumo de memoria, que luego entraremos un poco más en detalle en ello. Y la gente me dice, pero claro, yo tengo aquí mi servidor, ¿no? Que lo arranco una vez cada X días, semanas, meses, ¿no? Y no lo tengo, entonces, ¿qué me importa? Y bueno, tú has dado en la clave en uno de los puntos donde más afecta y es que en la nube el tiempo es dinero, ¿vale? Bueno, en la nube y en cualquier cosa que haces en tu día a día. Correcto, pero bueno, sobre todo en la nube el tiempo es dinero. Sobre todo si hablamos ya de un entorno como Lambda, AWS Lambda, donde es que es literalmente dinero. Literalmente menos tiempo es menos dinero. Pero bueno, incluso en EC2 o en otros sitios también el tiempo es dinero. Y luego hay otro tiempo que la gente no valora, que es su tiempo de desarrollo, el tiempo personal, que yo creo que, digamos que tu experiencia a la hora de trabajar con una aplicación que arranca en 400 milisegundos frente a una aplicación que tarda 30 segundos en arrancar, cambia bastante. Es un poco ahí yo creo donde veo yo por qué importa, ¿no? ¿Por qué es relevante ese tiempo de arranque? No solo suena bien para los equipos de infra, sino también el que puedes hacer tus pruebas que sean mucho más rápidas y que el deploying sea menos estresante, ¿no? Porque al final Claro, eso de tener que esperar el cold start. no solamente el tema de las pruebas, sino qué tipo de pruebas se hace, porque aquí siempre se está promoviendo la famosa pirámide de los test, una pirámide que se basa, además esto lo habló Martin Fowler hace un montón de años, ¿no? No sé si fue 2012, o sea, para que te hagas una idea de cuándo llevamos hablando de esto de la pirámide de los test. La idea es básicamente una pirámide de test donde la base de la pirámide son los unit tests, donde hay que hacer muchísimos y luego tienes menos test de integración y prácticamente muy poquitos de test en tu end. Y esto se basa, o se basaba, esta idea básicamente en lo que me cuesta. Era tan costoso hacer test en tu end o test que arranquen la aplicación que vas a hacer los mínimos. Por eso, digamos, hay tantísimo unit testing, pero claro, hacer unit testing no es algo, digamos, que sea muy natural para el programador, porque hay que hacer mocking, hay que, digamos, sustituir los elementos reales con otros objetos de prueba para poder hacer esas pruebas, ¿no? Y lo que realmente querría un desarrollador es hacer un test
donde yo pueda levantar mi aplicación, coger el objeto real con la base de datos y con todo lo que necesite, pueda hacer una llamada y hacer una sección sobre el resultado. Eso es lo que a todo el mundo le gustaría y en función del framework podrás o no podrás hacerlo. Estaba pensando que si estoy probando un microservicio en local y cada vez que cambio una línea de código tarda 30 segundos en recargar, y además tendré que pasar toda la parte de unit test para validar que el cambio que he hecho es correcto, la verdad que si lo paso a segundos empieza a ser tiempo, ¿no? Pero fíjate, antes de hablar, porque creo que vamos a hablar de temas de compilación, memoria, etcétera, yo intento pensar en nuestro día a día. Tú escribes un código, lo pruebas en tu portátil o lo pruebas en una instancia en la nube, debugueas, lo subes a la nube, en este caso a AWS, y en todo este ciclo, ¿dónde entra la eficiencia de un framework como Micronaut? Aparte de reducirme el tiempo y que me cueste menos, ¿realmente lo noto mientras estoy trabajando o solo cuando las cosas se complican en producción, que ahí sí que el tiempo es dinero? Yo creo que afecta desde el principio, desde que empiezas a trabajar con el proyecto al principio, lo que hablábamos de los tiempos de arranque para nosotros es una métrica que impacta de lleno en la experiencia de desarrollo. Y nosotros creemos que la experiencia de desarrollo es mucho más placentera cuando tienes una aplicación que levanta en milisegundos frente a una aplicación que levanta en segundos o incluso en minutos, como me ha llegado a contar mucha gente. Eso parece que son cosas del pasado, pero sí sigue pasando, ¿no? Te iba a preguntar, ¿algún ejemplo que nuestra audiencia diga, coño, no había caído en esto? De una aplicación Una normal que diga, oye, esto tarda 3 minutos en levantar, si cuando esto lo uso con Micronaut. bueno, hay ejemplos así de... hay que pensar también que la gente que tiene aplicaciones que tardan minutos en arrancar probablemente estén usando versiones de Java antiguas, una serie de factores mucho más que lo que es el framework, ¿no? Pero así que es cierto que si lo comparamos con un framework tradicional, vamos a decirlo así, digamos, más o menos a lo que estamos hablando. O sea, de Que hecho, no es moco de X pavo. por darte un número, ¿no? Pero que estamos hablando de milisegundos a segundos y es considerable. Y luego sí que es verdad que en los frameworks tradicionales el tiempo de arranque y el consumo de memoria es directamente proporcional a la cantidad de código y dependencias que tengas por cómo funciona internamente. En el procesador de las anotaciones, luego si quieres entramos un poco en el... Sí, yo estaba pensando, oye, para ponernos un poco más tequis, pero sin entrar en mucho detalle, porque al final nuestra audiencia pues está paseando al perro, lavando los platos Claro. o, o dando una vuelta. ¿Por qué Micronaut es diferente? Para entenderlo, yo creo que no sé si habría que hablar primero de cómo funciona Java, que es el lenguaje detrás de muchos de estos frameworks, porque normalmente cuando ejecutas una app en Java usas algo llamado JIT o Just in Time, ¿no? Que te Ujú. compila el código mientras corre. Pero da la casualidad que Micronaut apuesta por otra cosa totalmente diferente. Bueno, a ver, la diferencia no es tanto en runtime, ¿vale? Es decir, en tiempo de ejecución, lo que tú hablas del el JIT no deja de ser un componente que tiene la máquina virtual de Java, que básicamente tiene una telemetría sobre la aplicación, sobre el código que más se utiliza, y mientras la aplicación está corriendo, pues toma decisiones como, por ejemplo, hacer un... que tampoco me quiero entrar mucho en detalle, ¿no? Pero Sí. el inlining de un método, por ejemplo, es una optimización que se hace en runtime, que le va a hacer la máquina virtual y le va a hacer en función de si es un hot codePad, es decir, es un código que se ejecuta muy frecuentemente o no. Y eso pasa tanto con como con sin este framework, ¿no? O sea, no es tanto en runtime la diferencia, sino en compile time. Es un poco la diferencia. Lo que ocurre es que los frameworks tradicionalmente han estado haciendo toda la magia que necesitan para que esas anotaciones funcionen, la han estado haciendo siempre en tiempo de ejecución. Es decir, cuando tu aplicación levanta es cuando generamos proxies dinámicos, cargamos clases en memoria, generamos bytecode una y otra vez. Por eso tradicionalmente estos frameworks han tardado tanto en arrancar. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros? La diferencia que tiene este framework es que hacemos todo lo posible en tiempo de compilación. Toda la infraestructura que el framework necesita se hace en tiempo de compilación. De tal forma que cuando la aplicación arranca, pues no hay uso de reflection, no se cargan clases, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la clave. La clave es que todo ese trabajo lo adelantas y son cosas que no tienes que hacer una y otra vez cada vez que la aplicación arranca. Porque es que cada vez que la aplicación arranca, vuelve a lo que decía antes. No solamente cuando la arrancas, la despliegas, es que la arrancas para probar en local o la arrancas para hacer un test. Entonces, se arranca muchas veces las aplicaciones. Pues fíjate, yo me había quedado con la idea de JIT, el Just in Time, compilas el código mientras corre, pero luego por otro el Ahead of Time, ¿no? El de, Claro, oye,
Ahead of Time sería GraalVM. GraalVM sí que es un componente Ahead of Time y sí que es un digamos, un camino alternativo al que seguir frente a, vamos a decir, hotspot de la máquina virtual. O sea, que ellos compilan todo antes de arrancar, con lo cual lo tienes. Bueno, esto es interesante. Luego te voy a hacer una pregunta que no sé si es todavía top secret o no, donde podemos combinar GraalVM y Micronaut, porque GraalVM, como dices, es una herramienta que lleva esta idea un poco más lejos, ¿no? Que convierte tu app en un ejecutable súper optimizado. Eso es. ¿Sería parecido a AWS Snapstart, que te guarda como una especie de foto del estado de tu aplicación? No son, a ver, ambos persiguen el mismo objetivo, que es, el objetivo es reducir los tiempos de arranque de las aplicaciones. Sobre todo basándote en el cerdo que se parte de que en un serverless, ¿vale? Pues el tiempo de arranque en frío, el cold start, impacta mucho. Por eso yo parto de la idea que si hubiéramos tenido estas tecnologías hace unos años, pues a lo mejor no tendríamos tantas empresas que son empresas de Java utilizando otros lenguajes como JavaScript para Lambda, ¿no? Para serverless. Porque con JavaScript pues se arrancaba más rápido y con Java era inviable. Y si eso hubiese estado disponible en su momento, pues a lo mejor esas empresas hubiesen utilizado Java. La idea es un poco lo mismo. Buscan lo mismo, lo que pasa es que funcionan, no tienen nada que ver cómo funcionan, son cosas completamente distintas, ¿vale? Con GraalVM tú lo que tienes es producir un ejecutable, por así decirlo, nativo del sistema operativo donde se va a ejecutar, partiendo de un análisis cerrado de la aplicación. Es decir, en tiempo de compilación o de compilación de esta imagen nativa, lo que vamos a hacer es recorrer desde el método main, se van a recorrer todos los métodos, todo el código que está disponible se va a recorrer y se va a compilar a código nativo. Eso es lo que se hace. Joder, qué complicado. Entonces, cuando se arranca este ejecutable nativo, no tienes el coste de inicialización de la máquina virtual Java. Y para la parte de inyección de dependencias o cómo las piezas de tu app se conectan en tiempo de compilación, ¿eso sería GraalVM o Micronaut? Eso sería Micronaut. Micronaut es digamos que para un programador funciona igual. Tú tienes tus anotaciones, tu inyección de dependencias. O sea, en ese sentido, el paradigma no cambia. El modelo de programación basado en las anotaciones no cambia, que es un poco también la idea que hemos buscado, ¿no? Pues no hay que reinventar la rueda. Lo que cambia es la magia que ocurre para que esas anotaciones funcionen. ¿Vale? Cuando tú tienes una anotación en una clase donde le dices, oye, inyéctame esta dependencia, en un framework tradicional lo que va a ocurrir es que todo eso, al final, pues tu clase no es tu clase, es un proxy que se ha generado cuando la aplicación arranca. Lo que hacemos nosotros es generar una clase nueva en tiempo de compilación. Ese bytecode se genera en tiempo de compilación. Si lo comparo con algo como Spring Boot. Cuando yo hablo de un framework tradicional me estoy refiriendo básicamente a Spring Boot, pero bueno, podemos hablar de, yo que sé, Jakarta E o cualquier otro, ¿vale? Pero sí, me estoy refiriendo básicamente a Spring Boot. Dicen que Micronaut brilla mucho en la parte de Kubernetes o serverless, donde cada byte de memoria y cada segundo cuenta. ¿Pero tienes algún ejemplo de algún proyecto que se pueda hablar donde hayas visto esa diferencia real en cuanto a costes o rendimiento? Pues a ver, hay dos casos que además están publicados en vuestro blog, en el blog de Amazon, que creo que son relevantes. Uno es el de Disney Plus, que utiliza Lambda con Micronaut. Es un servicio de mensajería, no me acuerdo exactamente qué era, caso de uso, pero claro, ellos estaban en Lambda y se dieron cuenta de que si querían, evidentemente una organización como Disney Plus no se va a poner a hacer JavaScript si, digamos, es una empresa que utiliza Java, ¿no? Sí. Y para exprimir al máximo ese serverless y sus cold start decidieron que la única opción viable era utilizar Micronaut con GraalVM en Lambda. Y bueno, tienen las métricas publicadas y para ellos es... Pues voy a buscarlo porque me gustaría entender un poco cuánto mejoras el tiempo de arranque, cuánta memoria ahorras y cómo afecta todo esto a, bueno, ya no solo los costes, que es importante en cualquier organización, pero sí sobre todo a la experiencia del equipo. Claro, al final es un poco lo que hablamos. Sí que es verdad que, claro, probar serverless en local, bueno, también se puede hacer, ¿no? SAM CLI y hay formas para probar en local. O sí que es cierto que al final todos los tipos de pruebas cuando estás en serverless la vas a poder hacer porque necesitas, pues yo qué sé, que si un evento de SNS de Amazon o con lo que sea,
a lo mejor no lo puedes simular, digamos, de una forma muy realista, ¿no? Lo que es en el despliegue, o sea, la ventaja es clara. Luego hay otro ejemplo también, que también está publicado en vuestro blog, que es el de Sonar, que tiene un Sonar Cloud y ellos han utilizado SnapStart con Micronaut. Lambda con Micronaut Lambda y con Micronaut SnapStart y un con... SnapStart, ¿vale? SnapStart lo que les da en este caso, pues es también Cold Start de tiempos de arranque en frío más rápidos. Sí, pero es un snapshot de... en un tiempo. Claro, lo que hace SnapStart es, digamos que asumiendo que el coste, la mayor parte del coste en un Cold Startup, Lambda, por ejemplo, es la inicialización de la función o del runtime de la función, es decir, de la máquina virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacen ellos es hacer una foto, por así decirlo, de la aplicación, es decir, la inicializan antes, cuando tú subes la función, la inicializan y le hacen una foto y esa foto lo guardan de tal Sí, sí. forma que restaurar esa foto cuando haya que invocar la función va a ser más rápido que inicializarla desde cero. Es un poco la Vale. idea. Pero si cambia mucho el formato, ¿cuántos snapshots voy a necesitar de Bueno, la eso, aplicación? eso es algo Son interno de continuos. Lambda, tú no tienes que preocuparte. Tú subes tu función y ellos se encargan de inicializarla. Sí que hay un API, porque esto es un subproyecto dentro de OpenJDK que se llama CRAC, CRAC. Se llama Coordinated Restore Checkpoint o algo así. Y es un poco eso. Ellos te dan, digamos, como un ciclo de vida donde tú puedes saber si se va a hacer un checkpoint y en ese momento, claro, no puedes, por ejemplo, tienes que cerrar conexiones, tienes que cerrar descriptores de fichero, etcétera, etcétera, etcétera. Saber si te van a suspender o no te van a suspender. Hay una API para saber ese tipo de cosas y luego también saber si te van a restaurar. Es decir, si al restaurarme, por lo que sea, tengo que hacer algo en mi aplicación, pues tienes ahí un life cycle para poder hacer algo. O sea, perdona, y me corrige si me voy saltando. En cristiano, sí. Sí, o sea, si me voy saltando cosas tal, tú me dices, tengo por un lado Micronaut, que es un framework en Java. Eso es. Hemos hablado también de GraalVM, que es otro componente dentro de vuestro equipo y de Oracle, que me compila el código antes de cualquier cosa. Bueno, GraalVM, te hago una puntualización. GraalVM es una distribución de OpenJDK, como cualquier otra, que entre otras cosas lo que incluye es el componente de Native Image, de imaginativa, que es lo que tú estabas comentando, que te da el AOT, ¿vale? Vale. Pero como tal es una distribución de OpenJDK, es un hub, por así decirlo. Pues si tengo mi distribución de OpenJDK, tengo mi framework de Micronaut y junto las dos piezas, Pues nos sale una cosa que se llama GraalOS, GraalOS, que es, o será, mejor dicho, porque se está trabajando en ello, va a ser la nueva plataforma de serverless de Oracle Cloud. Entonces, la idea un poco es, a día de hoy Oracle ya tiene su propia plataforma serverless que está basada en Project FN. Los Project FN, igual que Lambda, igual que muchas otras, se basan en los contenedores. Es decir, el nivel de abstracción que tiene tu código con la infra es un contenedor de Docker, o un contenedor sin contenedor. Vamos a decir un contenedor, que no tiene por qué ser Docker. El problema de esto es que hay una sobrecarga, hay un overhead para arrancar estos contenedores que estamos hablando de, no sé, 200, 300 milisegundos que vas a tener sí o sí por el hecho de inicializar el container runtime. La idea con GraalOS es que es un poco meter tanto Micronaut como Graal bien a nivel de sistema, a nivel de kernel de sistema operativo. Está integrado a muy bajo nivel para que los tiempos de arranque tengas con startup, que sean como arrancar una imagen nativa en local. Arrancar una imagen nativa en local, estamos hablando, por poner ejemplos concretos, ¿no? Un Hello World en JIT normal, estamos hablando con Micronaut 250 milisegundos, 200, depende del hardware, ¿vale? Pero bueno, en un Mac moderno, esos son los números. Un Hello World con GraalVM, 10 milisegundos, más o menos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Pues la idea es tener estos 10 milisegundos como call start de un serverless, ¿vale? De una función serverless. ¿Qué tienes con esto? Imagínate la cantidad de cosas que se pueden hacer con esto, como por ejemplo scale to zero, es decir, es serverless y tengo instanceless, si me apuras, ¿no? O sea, si no tengo request, lo apago todo. de hecho estaba pensando en las instancias Spot de AWS, que es esa capacidad sobrante que damos a un 90% de descuento, que el único problema, entre comillas, es que te pueden avisar con 2 minutos de adelanto en la notificación de oye, se te termina. Claro, si bajamos a milisegundos el arranque, podría coger, soltar el pipe y desplegar otra flota sin problemas a tener disrupción del servicio.
Claro, eso es. Scale to Zero o Scale to Infinite lo necesitas. ¿Y habéis hecho pruebas ya para ver en cuanto a aplicaciones realmente productivas o estáis todavía testeando distintos stacks? Está en desarrollo pero bueno, el Oracle va a ser o sea, es ya un usuario interno de esta tecnología, porque tanto GraalVM como Micronaut lo que se está utilizando para Oracle Cloud internamente. Bueno, no solamente en Oracle Cloud, muchas áreas de la compañía como NetSuite también lo utilizan, entonces, pero bueno, internamente todos los servicios o están ya con Micronaut o lo van a estar. Es un poco como hacemos nosotros en la parte de infra con Graviton, que ya más del 50% de los servicios se despliegan con instancia Graviton, ¿no? Correcto. Estaba pensando, antes has mencionado serverless, me estaba acordando de Chat Arimura, que es el que le vendió la compañía a Oracle, que sigue ahí en el equipo de Java, que sería interesante entrevistarlo. Lástima que no habla español, ¿no? Si tuvieras que destacar Micronaut a alto nivel, a alguien que por primera vez escucha de este framework, ¿qué características principales para yo decir, oye, me atrevo a meterme con esto, sí o no? Pues es una buena pregunta. Yo creo que al final tenía un colega que hace un chiste, es un poco de aquella manera el chiste, pero bueno, a mí me hace bastante gracia. Decía que claro, cuando vienes de un campo de concentración, en la cárcel se vive de puta madre, pero es que no deja de ser una cárcel en donde vives. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe todavía. Sí, Entonces, sí que es verdad que cuando no hay otra cosa, tiempos de arranque de segundos, es lo que hay, es decir, no hay otra cosa. Entonces, no está mal hacer las cosas que se hacen en tiempo de ejecución para procesar una anotación, no está mal cuando no hay otra cosa. Entonces, cuando hay otra cosa, te empiezas a plantear, ¿no? Te empiezas a plantear, oye, a lo mejor no necesito escribir tantos test unitarios, a lo mejor puedo escribir más test de integración. O a lo mejor puedo hacer esto sin que mi modelo de programación cambie. Es decir, también es un poco algo importante, ¿no? Te puedes pasar a un framework como Micronaut, viniendo desde otros como Spring, por ejemplo, con una curva muy bajita, y hay muchas cosas que van a ser igual, o sea, los conceptos que tienes aprendidos ya los vas a tener, y yo creo que la experiencia de programación va a ser mucho más positiva. Imagínate un software que tienes en tu portátil que tarda 5 segundos en arrancar. Pues no es algo cómodo para trabajar, ¿no? Pues eso yo creo que aplica a todos. Si tu aplicación tarda mucho en arrancar o consume más memoria, vas a estar menos a gusto trabajando con esa tecnología. Luego hay otro punto que no hemos comentado, pero que se me acaba de venir a la cabeza, y es no solamente te viene bien esto, digamos, esta eficiencia que estamos hablando todo el tiempo a la hora de cuando haces un despliegue, sino o para arrancar, ¿no? en un serverless, sino también es importante para incrementar la densidad. Es decir, si yo tengo algo y aquí juega o impacta el consumo de memoria, que también estamos hablando de una fracción, estamos hablando de a lo mejor es un 10% comparado a lo que un framework tradicional consume. Es decir, estamos hablando de un Hello World cuando lo arrancas de tener un footprint de 200 megas de memoria consumida a tener 15. Muy poquito. ¿Qué consigues con esto? Pues, por ejemplo, puedo tener en un nodo más instancias. Es decir, incremento el server density, con lo cual puedo conseguir HA más rápido o por un menor precio. Puedo tener lambdas con un tipo de distancia más barata, ¿vale? Porque no necesitan tanta memoria. El consumo de memoria es lo que te da. Si tengo este espacio y tengo el 80% que se lo lleva mi aplicación Java, pero sin embargo, si lo que se le lleva es el 20%, puedo meter más. Luego además, Micronaut creo entender que trae cosas como metrics o tracing para poder medir el rendimiento. Bueno, sí, tenemos efectivamente integración con cualquier tecnología de Es que tracing. estaba pensando sobre todo en cómo un desarrollador puede usar esto para saber si su aplicación está bien optimizada o no. Y Pues qué al final trucos. no cambia el framework en este caso, es decir, si tú utilizas, yo que sé, CloudWatch o lo que sea que utilices en Amazon, un framework como Micrometer para observabilidad, digamos que las integraciones son directas, Iguales. son iguales, eso es. ¿Y qué trucos habría así para reducir los cold starts en algo como Lambda, por ejemplo? Lo primero es el framework. Sí, sí, pero pensando en Micronaut en este Pues una vez caso. que ya tienes Micro, hay un truco que es, hay veces que con una lambda un poquito más potente, la inicialización va a ser más rápida porque digamos que el call startup es intensivo en recursos cuando se inicializa la función. Por eso,
si apuras muchísimo, es contraproducente. Si, digamos, le quitas mucha memoria, mucha CPU a la lambda, por mucho que te ahorres con Micronaut, pero si te pasas, al final es contraproducente. Entonces, compensa tener una instancia un poquito más grande, un poquito más potente, porque a cambio esa lambda va a correr más rápido. Se va a inicializar más rápido tanto en cold como en hot y va a correr más rápido. Yo creo que esto es un truco bastante... Voy a lanzar una más tequi, pero esta solo para aquellos, porque ¿qué opinas de Micronaut Data frente a Hibernate? ¿Realmente hay una diferencia en memoria o velocidad? Hay una diferencia. O mejor aún, ¿por qué no le contamos a nuestros oyentes qué es una y otra? Micronaut Data es la solución de acceso a datos que tenemos en el framework. Micronaut Data está inspirado en Spring Data, pero Spring Data está inspirado en Gorm, que es el Grails ORM, que es la capa de persistencia que inventamos para Grails, ¿no? Ese es el origen de todo. Gorm inspiró a Spring Data y nosotros hemos seguido un poco el modelo para no hacer a la gente un poco cambiar de ideas y de conceptos. Y tanto, digamos, en este tipo de cosas, el problema que tiene una solución como Hibernate es que tiene muchas funcionalidades, tienes un montón de cosas, pero también tienes un coste de rendimiento, de consumo de memoria, porque utiliza reflexión a muerte y una serie de cosas que a lo mejor no necesitas. Y luego está el concepto de la sesión de Hibernate, que a lo mejor no todo el mundo lo necesita. Entonces, por eso, con la solución que tenemos nosotros, hay dos variantes. Está la variante JDBC, que es una variante infinitamente más ligera. ¿Por qué? Porque no hay sesión de Hibernate, o sea, de hecho no hay Hibernate por ningún lado. Y luego tenemos Micronaut Data JPA, que se llama, que es lo que realmente es una solución JPA completa con Hibernate por debajo. Y si hay un caso de uso que Micronaut Data JDBC no te soluciona, pues tienes la otra. Menciono Reflection, pero creo que no hemos hablado mucho. Claro, Reflection al final es un poco la técnica que frameworks como Spring han utilizado para hacer el procesamiento de las anotaciones. No solamente Reflection, sino, por ejemplo, otras técnicas como hacer class path scanning, es decir, escanear cada clase, cada método, cada miembro de cada clase que tienes en el ClassPath. Otras técnicas como, por ejemplo, proxies dinámicos o la generación de bytecode en tipo de ejecución. Todo ese tipo de cosas que se hacen en runtime al final impactan en el rendimiento e impactan en el consumo de memoria. En particular, el uso de la reflexión, digamos que lo que sirve es que cuando una aplicación Spring arranca, pues visita, hace un scanning, ¿no?, de estas clases y pregunta, pues oye, ¿esta clase qué anotaciones tiene? Y eso lo hace con Reflection. Y todo esto ocurre en tiempo de ejecución, ¿vale? Y luego todos esos datos, todos esos metadatos, por así decirlo, de las clases, no solamente tiene que visitar las clases, tiene que visitar los métodos, porque a lo mejor puedes tener, por ejemplo, @transactional en un método, ¿no? Entonces, también por reflexión tiene que preguntar, oye, dame los métodos de esta clase y los visito uno a uno. Y como esto es costoso, es decir, computacionalmente es costoso para la máquina virtual ejecutar estas operaciones en tiempo de ejecución, tiene una caché en memoria, por lo cual el consumo de memoria aumenta. Y por eso decía yo al principio que hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de bins que tienes en tu aplicación y las dependencias que tienes y el consumo de memoria al tiempo de arranque. Es proporcional y además sin límite. O sea, cuanto más cosas tengas, más te va a consumir. Y luego, además, el uso de la reflexión tiene otro problema, y es que no solamente Spring tiene su caché de reflexión, también la tiene Hibernate, que también la tiene Jackson, es decir, y son distintas, cada uno tiene la suya. Ese es el problema. Por eso nosotros, digamos, intentamos eliminar este uso de reflexión y tenemos incluso alternativas que son drop-in replacement para Jackson, para Hibernate y para otras cosas. O sea, yo me quedaría, si alguien me preguntara, oye, esto de Micronaut, hacer más con menos, mayor velocidad de arranque para mis aplicaciones, mejora en cuanto a hacer toda la parte de unit test. Y estaba pensando en la parte de unit test de, joder, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial generativa, tener tu agente que te vaya creando todos esos test unitarios y en tus pipelines ejecutando, es que puedes tener muy automatizado todo ese proceso de actualización de código, pruebas y puesta en producción. Correcto. Aquí me parece un salto adelante comparado con lo que había hace 3, 4 años. Es un salto adelante y sobre todo me recalcaría el hecho de que no tienes por qué escribir test unitarios para cosas donde realmente lo que buscas es integración. Es decir, si yo estoy haciendo un API REST, me gustaría coger un cliente HTTP declarativo, JSON, para mandárselo al servidor. El servidor tiene que estar levantado, tiene que haber un puerto escuchando. Es decir, test tradicionalmente, un test end-to-end de un API REST, algo complejo. Y con un framework como este, pues al final, o sea, según estás programando, Command R, lo ejecutas
y te tarda 200 milisegundos. Es que ni te das cuenta. Nosotros tenemos una solución para arrancar la aplicación en local a través de los plugins para Maven, donde básicamente, tradicionalmente lo que ha pasado con nuestros frameworks es que siempre había que hacer hot reloading, es decir, arranco la aplicación, la dejo corriendo, ¿no? Todo esto se basaba en el hecho de que a lo mejor tarda mucho en arrancar, entonces por eso la dejo corriendo. Pero claro, yo estoy cambiando código, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces había que hacer tradicionalmente un hot reloading de esa clase, pero tiene múltiples problemas por el hecho de que, pues, a lo mejor tú estás reemplazando una clase que tiene un inicializador estático, que no sé... Bueno, no solo eso, sino además el coste de tener lanzada una máquina ahí esperando a hacer la actualización, por lo cual se te va de madre. Nosotros lo que hacemos es directamente un hot restart. Cuando tú cambias algo, cuando tú cambias tu código, matamos el proceso y lo volvemos a arrancar. Y es que ni te das cuenta. Pero aún así, yo ni siquiera recomiendo a la gente que pruebe la aplicación arrancándola en el local, que es algo que, vamos, yo lo he hecho directamente, la arrancas, te abres un curl o el navegador o lo que sea, ¿no? Y le das. No hagas eso, hazte un test, porque la experiencia de testing con Micronaut es bastante mejor. Pues mira, voy a aprovechar y además quería meter una sección de hace tiempo y creo que vas a ser mi conejillo de India. Y con todo esto de la eficiencia y de la aceleración se me había ocurrido, oye, ¿te acuerdas de la serie tú y yo que pintamos cana? Los que nos oyen de Latinoamérica, no sé si en aquellos años se echaban la serie de 1, 2, 3 en televisión española. Respondo otra vez. Te voy a lanzar unas cuantas preguntas. 1, 2, 3, respondo otra vez. Menos de 30 segundos para contestar. Y nada, van a ser 3 o 4 y a ver qué tal, ¿no? 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Cuál es el error más común que hace lento un microservicio en producción? A ver, más común. Yo creo que hay una serie de factores. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de las queries a base de datos que no sean optimizadas. O, por ejemplo, si utilizas un framework como Hibernate, puedes tener el problema de que te traigas más cosas a memoria de las que no necesitas. Yo creo que eso es un poco el acceso a datos o el networking que no está bien optimizado. Es un poco, para mí, el error más. 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Tu optimización favorita en Micronaut? Mi optimización favorita en Micronaut, mira, tenemos un módulo que se llama AOT, que no es el AOT que hablábamos antes de GraalVM. La idea es un poco qué cosas podemos optimizar incluso más todavía para hacer el arranque de una aplicación Micronaut más rápido. Las optimizaciones AOT que tenemos es, por ejemplo, si tienes configuración en YAML, la intentamos pasar a un properties, que no requiere, es una dependencia que nos quitamos y es una cosa más que nos quitamos. Si tienes logback para el login y tienes la configuración de logback en XML, ese XML tiene un coste, ¿vale? Pues lo que hacemos es convertirlo, esa configuración, a Java. Entonces se hace en tiempo de compilación también. Si solo pudieras usar un runtime para microservicios, ¿cuál eliges? Un runtime para microservicios, Micronaut, GraalVM. Y a mí no me sacan de este libro. Y no me sacan de este libro, de esta burra no me bajo. Yo no soy objetivo. Yo personalmente utilizo GraalVM para todo, no solamente para, o sea, es mi JDK en local. Y eso, solamente cambiar el JDK en local, ya va a hacer que tu aplicación sea más rápida. Bueno, de hecho, si los que nos estáis escuchando queréis saber más de GraalVM, yo os recomiendo a Lina Yurenko, que la veréis ahí en YouTube en muchos vídeos o en las conferencias de DevOps por el mundo, Eso que es. siempre trata, es la evangelista de esto. Y una última, ¿Micronaut en Kubernetes o serverless? ¿Qué prefieres? Uf, pues es una buena pregunta. Yo creo que el uso de serverless está muy bien. Lo que pasa es que tienes que tener muy claro si lo que realmente vas a hacer tiene sentido hacerlo en serverless. Hay gente pues, que tiene lambdas con un tráfico tan grande que bastaría tener un post corriendo todo el tiempo. Que al final no te beneficias de este arranque y parada, ¿no? Entonces, quizá yo veo Kubernetes como algo más de propósito general. Pero también puede ser un poco matar moscas a cañonazos a veces. Bueno, además creo que estamos llegando al tope. Hemos cubierto bastante terreno, desde por qué la eficiencia importa hasta cómo Micronaut la hace realidad. Pero ¿dónde puede la gente aprender más sobre este framework si quiere probar? Pues a ver, en la web de Micronaut, micronaut.io, digamos el punto de partida. A partir de ahí, para lo que es aprender por el framework, tenemos las guías, que son una especie de tutoriales así paso a paso que puedes seguir. Las hay de múltiples tópicos, por ejemplo, yo que sé, cómo mandar un email con Micronaut, cómo desplegar una aplicación Micronaut en Amazon, cómo crear una aplicación con Micronaut y base de datos, integrarla con no sé qué. Hay como así un montón de puntos. ¿No sería más sencillo tener un sandbox embebido en la web para que la gente pudiera probarlo? Esa es la otra variante, digamos, una distribución de Micronaut que se llama GDK, que es Graal Development Kit for Micronaut.
Es un repackaging que hace Oracle de lo que es el framework para clientes enterprise que necesitan lo que sea, un provenance y un security scanning y un no sé qué historias. Y dentro de este proyecto GDK hay una serie de, bueno, están las mismas guías que se pueden encontrar en lo que he hablado antes, pero también tienen lo que se llama Hudson Labs. Los Hudson Labs es literalmente lo que tú dices. Es un entorno de Oracle y en el navegador tú tienes ahí una instancia en Oracle Cloud con un terminal, con una shell y luego tienes tu guía de lo que es este tutorial. Entonces la puedes... Ahí realmente no te tienes que instalar absolutamente nada, lo tienes todo integrado. Pues sería interesante tener ese sandbox con instancias spot en AWS, que cada vez que alguien se conecta, provisionas, toma ítems de la instancia, juega y si te parece interesante, cógete las guías y empieza a hacer un deep dive en la tecnología. O sea, realmente estas instancias que se levantan, a ti lo que te dan es un remote desktop donde tienes pues un terminal y todo lo que necesites. Lo puedes correr, digamos, en tu cuenta de OCI si la tienes. Claro, es que con el free tier que tiene Oracle, pues esto funciona perfectamente. Puedes hacer, ¿no? También podéis probar el free tier de AWS, ¿eh? Aquí Correcto. sin spoiler. Oye, ya que estás metido tú de committer aquí, ¿hay algo en el roadmap que se viene? ¿Puedes compartir algo o más, mejor dicho, ¿hay alguna funcionalidad que te ponga palote que diga, vaya cuando la saquemos? Bueno, GraalOS yo creo que va a ser un game changer. Va a cambiar radicalmente cómo vemos el serverless y va a hacer que mucha gente se plantee utilizar tanto serverless como Mecanop como GraalVM. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que tenemos en el roadmap. Y el otro que quizás yo mencionaría es un poco el hecho de que nosotros en tiempo de compilación la mayor parte de los casos generamos bytecode directamente. Pero sí que es verdad que, bueno, pues realmente eso tiene una serie de ventajas. Generar bytecode, te ahorras compilación, ya está compilado lo que generamos, no hay que volver a compilarlo. Pero la gente, pues, quiere ver el fuente, ¿no? Entonces, el cambio más importante que vamos a tener es que de cara al futuro, lo que se genere en tiempo de compilación va a ser fuente, va a ser código fuente. No está mal, ¿no? Sí, es un... Pues para cerrar, un último consejo sobre cómo pensar en eficiencia al desarrollar software. A mí hay un consejo que siempre me gusta O dar. nos la trae floja y que le den. No, o sea, a ver, ya hemos hablado un poco de los aspectos fundamentales, que es la experiencia del desarrollo, el ahorro de costes y tal. Yo hay un consejo que siempre me gusta dar y es que la gente debería intentar, de hecho, cuando voy a una conferencia y hablo sobre estos temas, ni siquiera doy el consejo de que se pasen a este framework, ¿no? Sino que lo que les digo es que intenten reducir el número de dependencias que tienen en sus proyectos. Eso es algo que impacta mucho en muchas cosas. En la eficiencia, desde luego. O sea, al final tenemos aplicaciones que son más pesadas, con más dependencias que no necesitamos. Hay un aspecto que me gusta mucho respecto a este punto de las dependencias, es que, por ejemplo, cuando utilizas AOT con GraalVM, GraalVM coge de todo tu código, de todas tus clases, todos tus métodos, y va a cortar, va a hacer un trimming de todo ese código que no es alcanzable. Y estamos hablando de que probablemente en una aplicación real más de la mitad del código, es decir, más de la mitad de las clases que tienes en tu ClassPath y de los métodos no son alcanzables. Entonces, reducir el número de dependencias te va a hacer que pasarte a versiones más modernas del lenguaje sea más fácil. Vas a tener menos CVEs, que es un problema De seguridad. creciente, no por el hecho de que sean problemas de seguridad como tal, sino por bajo mi punto de vista, ¿no? De los problemas que generan los escáneres de CVEs, que muchas veces son falsas alarmas y que al final todos los que estamos en empresas de un cierto tamaño, pues tenemos que atender de alguna u otra manera. Entonces, tener menos dependencias, vivirás mejor. Bueno, de hecho, a mí me recuerda mucho al sistema operativo de Bottle Rocket que tenemos en la casa, que es minimalista, pero está hecho justo para eso. No expongo módulos, esto es lo que tiene, ligero, seguro. Ventajas. Ahora, si le pides peras al olmo, probablemente no encaje porque necesites hacer ciertos módulos y dependencias. Oye, pues, joder, ha sido un placer tenerte en el programa. Llevamos tiempo ahí detrás para hablar. Te agradezco que estés con nosotros. ¿Algún último consejo que queramos dar? Pues nada, gracias a ti, Guille, por invitarme, encantado de estar aquí. Y yo lo que le diría a la gente es que pruebe otras cosas. Ya no hablo en concreto de un framework o lo que sea, que pruebe otras cosas. Hay que probar, saber qué opciones hay y que lo que decía, que cuando vienes de un campo de concentración, en la cárcel te han de comer 3 veces al día.
joder, mejor estar fuera, ¿no? Entonces hay que probar cosas, ver qué opciones hay, y hay veces que tienes una piedra en el zapato y no lo sabes, hasta que no te das cuenta de que hay otras alternativas. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como profesionales de este sector, por lo menos saber qué opciones tenemos y luego ya cada uno que elija la que mejor lee. Pues sí. Pues nada, ya sabéis, familia, probar que la vida son 3 días y 2 ya han pasado. Y hasta aquí el episodio del podcast y nos vemos en 2 semanas. Un saludo. Hasta ahora.